Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando a las carreras que tiene el departamento, y hoy es un placer para nosotros hablar con la gente de la licenciatura en Trabajo Social de un tema muy importante que nos atraviesa a cada uno de nosotros como sociedad y que nos atraviesa en el día a día seguramente de nuestra familia, del ámbito laboral, del ámbito académico y, por qué no, en cada uno de los lugares donde habitamos. Vamos a estar hablando del rol del trabajador social en lo que son las adicciones y los consumos problemáticos, y dentro de este gran tema, con este nombre tan grande, ir un poco desglosando qué es lo que queremos decir y cuáles son las intervenciones posibles en cada una de estas situaciones. Eso en un ratito, porque lo van a contar nuestros expertas, las que saben, ¿eh? Pero antes te digo, como siempre, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, que podés bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil para que puedas llevarnos donde vayas, y ahí nos escuchas en vivo. Pones play y la radio de la universidad va con vos. Si no, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, también, como a mí me gusta decir, después on demand, cuantas veces quieras y desde el lugar que quieras y desde el dispositivo de tu preferencia. Nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNBLAM, y allí tenés acceso a todo este programa, a todos los de este ciclo 2026, pero también de todos los ciclos anteriores de Integrados. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, gracias a la Escuela de Artes, Medios e Innovación que nos da este espacio hace ya 15 años, y a todo el equipo de Integrados, Dayana García en la producción general, Sergio Sosa en la producción, colabora con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Agradecer a nuestros invitados del día de hoy que se suman a la lista de más de 400 docentes investigadores que ya formaron parte de Conversaciones Integradas a la larga de más de 20 países de todo el mundo. Así que seguimos sumando contenido para ustedes y sobre todo problemáticas que nos interesan. Ahora sí, dicho todo esto, saludo a nuestros invitados del día. Cada vez que hablamos de trabajo social, estamos con Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI y formación en Gestión de Discapacidad. Es docente y coordinador de la licenciatura en Trabajo Social en nuestra casa. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Hola Flor, muy bien y bueno, muy complacido de poder estar nuevamente en este espacio. Gracias, Fede. El placer es nuestro comenzar este año en lo que son las primeras temáticas que vamos tratando, con algo que realmente nos interesa a todos, ¿eh? No solo a nuestros futuros egresados, que siempre tenemos a ellos como norte, y a nuestros docentes, pero también que nos atraviesan en temas como que son realmente de interés para toda la sociedad. Así que gracias, Fede, como siempre, por estar aquí para nosotros. Desde nuestra casa también recibimos a Victoria Paz, licenciada en Trabajo Social. Actualmente se desempeña como coordinadora de un centro provincial de atención perteneciente a la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del equipo de coordinación de la Red Salud Mental del municipio de La Matanza y es docente en la licenciatura en Trabajo Social de nuestra universidad en la materia Taller de Producción y Registro de la Información. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder estar acá. La verdad es que gracias por invitarme y bueno, acá dispuesta al intercambio y al seguir reflexionando acerca de esta problemática que nos atraviesa. Gracias, Victoria, bienvenida. Recibimos desde México a Blanca Gabriela López Maciel, es licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerencia de Servicios de Salud, ha sido evaluadora y capacitadora del programa de capacitación y certificación para la prevención, tratamiento y rehabilitación de drogas y violencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, colaboradora de la Organización Panamericana de la Salud y entrenadora internacional en tratamiento de adicciones en Estados Unidos, Tailandia, Centroamérica y Sudamérica, en articulación con el Plan Colombo Internacional, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y la aplicación de la ley, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente es docente de la maestría en Neurociencias de las Adicciones de la Universidad de Guadalajara y responsable de investigación en el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones. Gabriela, un gusto tenerte con nosotros. Hola, un gusto poder compartir con ustedes y gracias por la invitación. Saludos desde México.
Un placer. Vamos a cruzar a nuestro país hermano, a Chile, y vamos a recibir a Scarlett Ninoska Foreman Higuera. Espero que esté bien dicho así, Scarlett, si no me corregís. Es trabajadora social con vocación por el trabajo comunitario, donde posee experiencia en el ámbito de la salud mental, en la atención secundaria y terciaria con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos. Asimismo, en intervenciones de tratamiento y rehabilitación integral de alcohol y drogas. Cuenta con especialización en el campo forense relacionado con la práctica pericial en el contexto jurídico en materias de familia y penal. Scarlett, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación y este espacio de poder intercambiar información y espacio de diálogo y análisis. Gracias, bienvenida. Y desde España recibimos a Eva María Picado Valverde, es doctora en psicología, máster en adicciones en psicología clínica y en psicología forense, experta en mediación penal, cuenta con experiencia como psicóloga en la intervención con personas con adicciones, mujeres víctimas de violencia de género y menores infractores. Es técnico superior en igualdad de género y agente de igualdad de oportunidades y actualmente es profesora titular en el área de trabajo social y servicios sociales de la Universidad de Salamanca. Es un placer para nosotros recibirte. Bienvenida. Un placer realmente tenerte, Eva. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer, ¿no? El poder compartir con vosotras bueno, pues a disfrutar, ¿no? Y aprender unos de otros sobre las diferentes experiencias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí tenerlas, Fede, y hoy nos vamos a dar un gran gusto, ¿eh? Con este panel, sin duda, de expertas, de investigadoras y de los que están trabajando allí, tanto en el campo como también después con la importante tarea de registrar todas las cosas que se hacen para que queden realmente disponibles para todos nosotros. Ese es un trabajo a veces de hormiga muy invisible, que lleva muchas horas y que nos hace posible en la investigación que hoy se tengan acceso a todos los papers que les recuerdo que quedan en nuestro canal de YouTube y están accesibles para cada uno de ustedes. Bueno, Federico, hoy hablando de intervención en adicciones y consumos problemáticos, sin duda uno de los campos de acción de aquellos futuros trabajadores sociales, siempre pensando en nuestros estudiantes también, pero también de muchos trabajadores sociales que están hace años siguiendo estas problemáticas, que han ido también viendo evolucionar de manera muchas veces favorable y otras no tantos, algunos aspectos de lo que tiene que ver con la burocracia, con los lugares, con los centros de atención, ¿no? Y sobre todo, bueno, ir conversando acerca de cómo nos encuentra hoy y cómo encuentra hoy en esta sociedad el trabajador social trabajar con personas con adicciones y consumos problemáticos. Sin duda, Flor, muy interesante la introducción que hacías y coincido totalmente, porque hay que tener en cuenta que esta es una problemática, la del consumo problemático, que no está inmiscuida solamente ya desde hace tiempo, está sobre esta perspectiva de que no solamente son las sustancias, ¿no? También están los consumos por las apuestas online, que es una problemática también que atraviesa a las adolescencias, a las juventudes, las redes sociales, las nuevas plataformas, ¿no? Y también cuando hablamos de consumo problemático, creo que también tenemos que hablar de vínculos, de oportunidades, de acceso a derechos, de trayectorias de vida, condiciones sociales que favorecen o pueden dificultar los procesos de cuidado, ¿no? Claro, bien. Interesante cómo vamos ya desde el minuto cero ampliando, ¿no? La mirada, salir únicamente de adicción y de consumo problemático, hablando de droga y alcohol y cuántas otras cosas más se abren en este gran abanico. Victoria, aprovechando que somos anfitriones un poco desde esta casa, entonces te pregunto y empiezo con vos a abrir el juego para conocer cuál es el rol entonces del trabajador social en el abordaje de los consumos problemáticos. Bueno, ahí digo, obviamente después las compañeras irán sumando, pero creo que particularmente en Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental, la 26657, digo, permite la posibilidad del abordaje interdisciplinario que un poco trae a cuenta esto que mencionaba Federico, ¿no? Digo, no reducir la cuestión del consumo a una cuestión individual, sino también poder
poner en discusión, en tensión ahí, que es una problemática social, que es necesario el abordaje también interdisciplinario y un abordaje integral que incluya, no solo al sujeto que está en situación de consumo, sino también a su familia, a la comunidad, y ahí poder ir ampliando, ¿no? Esa red de cuidados, porque también hay que decir... en Argentina, nosotros ahí convivimos con la ley de salud mental que introduce a los consumos problemáticos como un padecimiento subjetivo, pero al mismo tiempo esto convive con un marco normativo que es más punitivo, ¿no? Que tiene que ver con condenar a estas personas que están en situación de consumo. Digo, entonces, esa tensión, existe hoy aún, y en este contexto también, ¿no? Es visible y de alguna manera direcciona algunas intervenciones que van hacia el lado de lo punitivo, de lo individual, de lo patológico. Y la ley de salud mental nos trae la posibilidad de brindar un abordaje que tenga que ver con un abordaje integral, comunitario, que permita trabajar también con las trayectorias de vida de los sujetos que están atravesando el consumo, con todo lo que ello implica, porque también, el sistema sanitario está atravesado por el Claro. modelo médico hegemónico y esto también habla de prácticas expulsivas para quienes transitan el consumo. Entonces, me parece que en nuestro territorio se viene dando un camino interesante y particularmente en la provincia de Buenos Aires también, porque a partir del 2022, bajo el plan provincial, hace una fuerte apuesta en la transformación de los abordajes en salud mental que apunta, ¿no? A poder fortalecer el abordaje comunitario de los padecimientos subjetivos. Interesantísimo, Victoria, este primera aproximación que das y qué interesante esto, siempre este dilema, ¿no? Esta incongruencia, por llamarlo de alguna manera, que muchas veces hay desde lo que está escrito a lo que finalmente se puede llevar a cabo, ¿no? Scarlett, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Sumando las palabras de Victoria, importante enfatizar nuestro rol como trabajador social en la primera acogida, el momento en el trabajo clínico cuando esa familia, usuario, acude con nosotros con la esperanza, por supuesto, de buscar ayuda, de cambiar patrón de consumo, pero lo más importante, la primera acogida, poder trabajar el vínculo de la persona, porque la persona, si va a un lugar, acude con nosotros, no es para este enfoque como punitivo, ¿cierto? Esto como de pena, lo legal, sino como buscar ayuda, ¿cierto? Cambiar lo que estaba haciendo tiempo atrás. Y ahí, junto a trabajar en vínculo, lo importante es de ir a problematizar la situación de consumo con el usuario. ¿Qué áreas de la vida están afectando? Sea los estudios, los trabajos, la familia, las relaciones con los otros, ¿cierto? Y también lo que lleva consigo este problema de consumo, sea el sustancia que fuera, el estigma también que genera en la persona, el estigma que genera desde la sociedad, desde sus redes más cercanos, y también algo muy importante y no menor, el mismo estigma que generan las redes de salud, las redes asistenciales. Me ocurrió mucho, lamentablemente yo que también trabajo en un hospital, que va la persona, aparece en su ficha clínica antecedentes de consumo de sustancia, va por algún, por ejemplo, el dolor de estómago y le bajan el perfil y se centran en, la persona tiene trastorno de consumo de sustancia. Y llamemos al psiquiatra de turno, pero la persona no acude por una patología de salud mental, acude por otra patología de base. Y muchas veces esas sintomatologías no son tratadas como debiese. Y terminamos aún más esta persona aislando de las redes. Muy interesante, Scarlett, esto que decís del estigma, ¿no? Y de poner esas etiquetas del cual la persona intenta muchas veces cuando acude y pide ayuda a salir y el mismo sistema o quizás la falta de equipos multidisciplinares que puedan abordar la temática van fomentando y agudizando esta situación, ¿no? Eva, te doy la palabra. Muchas gracias. Yo, para sumar, y lógicamente de acuerdo con lo que han comentado las compañeras, en el contexto español, yo creo que hay que poner en valor que el trabajador social ha sido fundamental
desde los inicios de las redes de atención a personas con adicciones. Estamos hablando de la construcción de las redes de atención institucional, tanto del ámbito de los servicios sociales como en el ámbito de salud, en los años 80, con una problemática importante de consumo de personas con adicciones y que había un desconocimiento de qué es lo que estaba ocurriendo y cómo atajar y resolver la situación de estas personas. Pues el trabajador social en las diferentes instituciones, en los diferentes, tanto como digo, sistema de salud como sistema de servicios sociales, ha sido y es en este momento también un referente, ¿no? Lo que ha comentado las compañeras, ¿no? Es decir, la intervención tan amplia desde los diferentes niveles de intervención, desde el aspecto preventivo hasta el aspecto más de atención asistencial y de reinserción o incorporación social laboral una vez que la persona ha pasado por un proceso de rehabilitación, en todas esas fases, en todos esos momentos es fundamental el trabajador social, ¿no? Además de otros aspectos, desde la intervención comunitaria, que todos los programas preventivos que además sabemos que los más eficaces y los que tienen mayor resultados exitosos han sido la intervención comunitaria en el ámbito preventivo, también en el ámbito asistencial desde el punto de vista de esa motivación, no solo a la persona, sino también a enseñar a los cuidadores, a los familiares de estas personas a intervenir y cómo pueden de alguna manera apoyar en ese proceso terapéutico. Bueno, no me quiero extender más lógicamente quiero escuchar también al resto de compañeras, pero yo creo que el rol del trabajador social ha sido fundamental desde el origen, desde el inicio de la construcción de los diferentes recursos hasta todo el proceso que ahora mismo también están modificándose, ¿no? Y se están actualizando y que el papel, como digo, del trabajador social es clave, ¿no? En esa intervención comunitaria, individual, familiar y que de alguna manera pues es un referente, ¿no? Como profesional. Claro, qué bueno, Eva, esto que trae esa colación de no solo muchas veces, o la mayoría de las veces, me animo a decir que no solo se trabaja con la persona que está en el consumo y pidiendo ayuda, sino también con su red más próxima, con su familia, y qué importante esto de poder dar herramientas de parte de un profesional, como siempre decimos, de los que saben, de los que pueden ayudar y los que pueden dirigir realmente hacia un proceso que está con personas bueno, obviamente que están capacitadas y orientadas para dar ese tipo de ayuda, ¿no? Gabriela, ya te doy la palabra, pero antes le voy a contar a nuestros oyentes que hoy estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad y si no, después cuando quieras en nuestro canal de YouTube en www.conversacionesintegradas.unlam.edu.ar nos buscan, nos escuchan a través de la radio de la universidad y sobre todo nos pueden dejar comentarios acerca de la temática, si ha sido de su interés, qué quieren que abordemos y demás y en nuestro canal ahí tienen para descargar material si es de su interés y poder seguir profundizando y conocer a nuestros invitados y también sus currículums completos. Hoy estamos conversando con Trabajo Social acerca del rol del trabajador social en las adicciones, en el consumo problemático. Empezamos con estas primeras definiciones y ya han salido muchos conceptos interesantes para seguir trabajando a lo largo de la charla de hoy. Gabriela, ahora sí te doy la palabra. Ya, gracias. Bueno, acá en México el trabajador social se ha ido incorporando a los tres niveles de atención y una parte súper importante que es donde todos los trabajadores y trabajadoras sociales considero que deberíamos estar inmersos, siendo que es un problema multifactorial y es un problema de salud pública, aparte de que es una enfermedad cerebral, el consumo de sustancias. El trabajador social es el primer contacto para poder identificar a las personas con esta problemática desde la promoción de la salud, desde la entrega de información para que las personas puedan identificar dónde se encuentran los servicios. Posterior a eso viene la parte de la detección, donde vamos a poder identificar como trabajadores sociales si realmente existe o no existe un problema para saber qué nivel de atención es el que necesita la persona. Entonces, partiendo desde esta perspectiva, utilizar los instrumentos que ya están validados dentro de nuestros países para poder determinar la severidad y la urgencia que requiere la persona, porque
suele suceder que de repente llegan por un consumo de sustancias, pero resulta que el problema en sí puede ser una ideación suicida o cualquier otro problema, entonces requiere una intervención más urgente. Em, Dentro de toda la trayectoria de la atención, es importante que ya que identificamos si existe o no un problema y saber qué nivel de atención requiere la persona usuaria de sustancias, es em, verificar si realmente necesita un internamiento o no lo necesita. Sucede que acá en México, cuando no se conoce todo este proceso, hay familiares de las personas usuarias de drogas que lo que quieren es internarlo, ¿sí? Cuando a lo mejor con un proceso de atención ambulatoria y una intervención breve por parte de trabajo social y de psicología, porque trabajo social debe trabajar con el equipo multidisciplinario, con eso quizás puedan resolver más la problemática que tengan. Ahora, durante todo el proceso de la atención, cuando está en un internamiento, el trabajador social interfiere, más bien interviene desde la evaluación y la elaboración del plan centrado en la persona, dado que la persona usuaria, cada persona es diferente y requieren diferentes planes de tratamiento individualizados. Em, Aunado a esto, y desde esta perspectiva de la problemática de la sustancia, es después de que egresa la persona, darle el seguimiento, ¿sí? No dejarlo ahí porque sabemos que este es un problema que requiere de seguimiento de los trabajadores sociales y saber hacia dónde lo vamos a derivar. Partiendo de todo esto eh, el seguimiento es desde toda la parte de la gestoría de casos hasta que podemos ya tener la certeza de que la persona ya se encuentra en un lugar seguro, con personas seguras, porque a veces podemos enviarlo a lugares donde creemos que puede estar seguro y quizás no sea el lugar más indicado. Y suele suceder a veces con los entornos familiares. No digo que todos, pero suele suceder. Entonces, el trabajador social trabaja desde un enfoque integrado, haciendo los procesos de detección, intervención breve, derivación a tratamiento, seguimiento y o derivación a los servicios que necesite la persona usuaria. Es súper importante que durante todo este proceso de la trayectoria de la atención también se tome en cuenta la familia, porque si no tomamos en cuenta la atención a la familia o la psicoeducación en la familia en todos los procesos de la atención, entonces estaríamos hablando de que no estamos haciendo un trabajo completo para poder tratar de resolver la situación con la que se encuentra la persona usuaria de drogas. Entonces es trabajar con la familia y con la persona usuaria. No solamente la psicoeducación, que bueno, la psicoeducación es parte transversal de nosotros como trabajadores sociales, pero también la intervención breve. Y hay un punto súper importante que quiero comentarles, es de que te guste el trabajo con la intervención a personas usuarias de drogas, porque es difícil, porque no es solamente llegar y hacer una nota o un estudio socioeconómico y derivar, no, es darle la atención al 100% durante todo el proceso y además que estés capacitada o capacitado para poder brindar la atención. Sin la capacitación para la atención de personas usuarias de drogas, difícilmente se puede dar una atención con calidad y calidez y poder hacer gestiones que le puedan servir a la familia y a la persona usuaria de drogas. Qué interesante, Gabriela, esto que traes en cuenta, sobre todo de la parte del seguimiento, ¿no? De tener una mirada hacia cómo va a ser el tratamiento, una mirada a futuro, incluso cuando ya se ha logrado el alta o la externación muchas veces, ¿no? El continuar, porque son problemáticas que suelen tener recaídas
procesos que son cíclicos y que bueno, ahí la mirada también del profesional que pueda estar atento a un seguimiento y una mirada integral para sus redes de contención y para la persona también. Victoria, te doy la palabra. Sí, ahí digo, en relación a lo que decía Gabriela, ¿no? Y disculpen que quizás sea un poco autorreferencial, pero es inevitable pensar como en el territorio que en lo cotidiano transito. Em, Creo que también uno de los roles del trabajo social es pensar ciertas intervenciones en relación, yo la escuchaba a Gabriela, a la familia. Bueno, la intervención primera es pensar cuál es esa familia, cómo es esa familia, ¿no? Porque quizás las instituciones, pienso en la escuela, a nosotros actualmente acá, por lo menos en nuestro territorio más próximo, nos está pasando que niños, adolescentes, digo, 12 años, ya inician, ¿no? El consumo y eso está siendo un problema. Entonces ahí se intenta laburar más fuertemente con los referentes adultos. Pero bueno, digo, retomo esto de que una de nuestras intervenciones también ahí es interpelar tanto al equipo profesional como a la institución que interviene, ¿no? Bueno, ¿qué estamos esperando como de esa familia o de esa idea de familia que tenemos y qué distante está eso de lo concreto? Porque eso también hace a la intervención, ¿no? Porque si no, estamos exigiendo algo quizás a una familia que ya viene con un proceso estructural que no le permitió, por ejemplo, garantizar prácticas de cuidado. Entonces, bueno, digo, ahí también uno desde el trabajo social va haciendo esas lecturas, porque muchas veces se dan como supuestas o dadas, y si no caemos en el estigma, ¿no? Digo, esta familia no puede, entonces el pibe no vuelve a esa casa. Perdón que hable de pibe, pero siempre tratamos de hablar en esos términos cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, y no vuelve ahí y queda institucionalizado. Y ahí también, ¿no? Es la pregunta, bueno, esa institucionalización en términos de derecho, ¿qué posibilita? Sabemos que no es el camino, que el pibe tiene que poder ejercer su autonomía progresiva en un centro de vida que sea cuidado. Bueno, creo que estas cuestiones también somos nosotros desde el trabajo social que vamos como haciendo esa construcción con los otros y me parece que es fundamental también, ¿no? En el equipo interdisciplinario, porque bueno, yo insisto con esto, hay ciertas estructuras que por más que las habitemos diferentes profesiones, conservan cierta rigidez o ciertos estereotipos también, ¿no? De familia, de sujeto, que desde el trabajo social vamos a ir poniendo en tensión y en colaboración para que se puedan desplegar intervenciones posibles con, digo, con esta dinámica y esta lectura Sí. entre familia, consumo, ¿no? Creo que eso también es una tarea que nos damos. Sí, es sumamente interesante, me parece esto que traes, sobre todo en la importancia de hablar desde edades tempranas, ¿no? Como decías, porque lamentablemente es una realidad de que cada vez desde edades más pequeñas se encuentran con estos panoramas, incluso en familias que ya vienen con consumos desde mucho antes, ¿no? Entonces, qué importante tener, por ejemplo, estos espacios u otros, ¿no? Donde se empiece realmente a hablar de estos temas, no como algo que no puede pasar ni que todavía no es edad, sino estar prevenidos para que con edades cada vez más tempranas se puedan prevenir situaciones de riesgo. Scarlett, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Acá en Chile ocurre algo muy similar. Yo lo he visto en clínica que cada vez que pasan los años uno se da cuenta que la infancia cada vez, edades más tempranas, están iniciando este consumo, pero ya no me llega a la fecha, no me llega el adolescente que me dice, ¿sabe tía que el otro día probé un pito de marihuana? Por decirlo coloquial. Ahora me llega la infante de 11 años que me dice, ¿sabe tía que estoy fumando 2 pitos al día de marihuana? Quisiera dejarlo, pero sabe que no puedo. Necesito ayuda. Y ahí la importancia que mencionaba otra colega es poder trabajar con las redes, poder reunirme, sostener una reunión con el colegio,
preguntar, por ejemplo, la asistencia, ¿por qué no está asistiendo estos días? ¿Dónde estaba la niña en esa casa? ¿Estaba en la casa? ¿Estaba en algún otro entorno? Las personas que se reúnen, sus factores de riesgo. Y sumado también que a la fecha ya no tenemos como este trastorno de consumo de sustancia purito. Está la patología dual, que en eso recae también un mayor desafío como colega, siempre estar capacitando. Un nuevo desafío y la importancia de realizar un trabajo preventivo, pero no de esta mirada simplista, de hacer simple stand, de entregar folletería, sino de alguna manera poder vincularnos con la comunidad, con la infancia temprano o adultez, de manera de poder acercar la salud. Por supuesto, la salud mental, poder acercarlo, verlo como un cotidiano, evitar este estigma de que año atrás, la gente que va al psicólogo, psiquiatra, trabajador social, es porque lo quito de la calle, tiene un problema, sino que ir sensibilizando a la población en materias de salud mental. Y si tiene un problema, maravilloso, está bien pedir ayuda. Pero eso de ir sensibilizando a la comunidad. Y también yo estoy de acuerdo que históricamente nuestro rol como trabajador social, dentro de todas las profesiones en salud mental, nuestro rol es como lo más cercano a la gente, en la persona que te hace la visita domiciliaria, que te llama por teléfono, que hace rescate telefónico, que se reúne con el otro equipo, la idea de trabajar de manera lo más interdisciplinaria posible, pero yo lo he visto que la fecha de hoy nuestra profesión es lo más cercano. No, no está esta figura, por ejemplo, como del médico especialista, esto como más de Diostor, más como lejano, sino que nosotros somos una figura es más cercana y es donde en esa instancia tenemos que aprovechar de poder trabajar el vínculo con la persona, con la familia, con sus redes en sí. Eva, te doy la palabra. Bueno, yo escuchando a las compañeras y un poco haciendo alusión a uno de los trabajos de investigación que llevamos trabajando desde compañeras mías aquí, que trabajamos conjuntamente, desde un equipo multidisciplinar, precisamente de manera específica, cuál es la situación de las mujeres con adicciones que además tienen una problemática de violencia de pareja, ¿vale? Eh, eh, Uno de los resultados de nuestra investigación y que dando voz a estas mujeres nos decían que para ellas una de las cuestiones que más les generaba mayor frustración era el paso de las diferentes instituciones, ¿no? Diferentes recursos que lo veían como de manera fragmentada, como ventanillas en las que tenían que relatar a cada uno de los diferentes recursos, tanto de adicciones o como de violencia de género, de personas en situación sin hogar, tenían que relatar su vida, ¿no? Y que un poco la respuesta se iba dando en base a la demanda inicial, a la demanda presente que tenían, ¿no? Si eran de exclusión, si en ese momento tenían un consumo activo o si habían relatado pues, que estaban sufriendo violencia de pareja. En alusión a lo que están diciendo las compañeras, nosotras, en mi caso, opino y con los resultados que hemos obtenido en la investigación es que es fundamental también la labor del trabajador social como profesional que coordina todos los recursos, ¿vale? Porque además las propias mujeres lo que nos relataron es que precisamente, pese a esa frustración que les podía generar esa intervención tan individualizada o fragmentada de los recursos, la relación profesional, la relación con el trabajador social era satisfecha y que de alguna manera provocaba que se podía mantenerse en el recurso, ¿vale? Por eso, y al hilo de lo que están diciendo las compañeras, más allá de ese seguimiento para ver qué ocurre, tanto en el ámbito educativo con ese menor o qué ocurre en salud mental con esa persona que también está siendo atendida, yo creo que el papel fundamental para llegar a hacer una coordinación efectiva y que realmente sea válida para las personas que atendemos en adicciones, también es fundamental que todos los dispositivos y recursos de otros sistemas más allá del de la propia recursos de adicciones, a un profesional como es el trabajador social, sepa hacer ese seguimiento para que los recursos que va a disponer la persona sean efectivos, ¿no? Y que no se sienta, como os decía,
como ventanillas únicas o instituciones totalmente fragmentadas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de esa intervención integral, no solo supone hacer la mejor intervención con la persona, sino también cubrir aquellas necesidades que la persona de manera no puede separarse, ¿no? Porque al final nosotros vamos a atender a personas con adicciones, personas que pueden estar sufriendo alguna violencia, personas que se pueden encontrar en una situación de exclusión, personas que pueden tener una situación, una patología mental, con lo cual, bueno, pues esa visión integral, integrada y de que el resto que funcione, ¿no? Y que se activen todos los recursos, eh, yo creo que es una labor fundamental y que recae y que tiene que, de alguna manera, tiene esa experiencia y esos vínculos el trabajador social. Interesantísimo lo que estamos escuchando. Estamos tratando de desandar este camino que tiene, como verán, muchos temas de abordaje, muchas aristas y sobre todo mucho compromiso también del lado del profesional, del trabajador social, de esta primera cara que la persona ve cuando acude a pedir ayuda y bueno, y todo después el proceso que continúa, ¿eh? Ya vamos a seguir conversando. Antes le cuento a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a que puedan seguir a la revista y que entrar a conocerla en www.riumso con H entre la I y la U .unlam.edu.ar. Fede, como siempre, nos guardamos para el final, para la conclusión final, porque realmente nos encanta cuando hay un panel tan grande y con tantas cosas para decir, también desde la propia experiencia de cada uno de ellos. Así que, Gabriela, continúo contigo y te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo retomo lo que comentaba Scarlett con respecto al consumo de sustancias que cada día es a edades más tempranas. Teniendo en cuenta este grupo de edad que son la niñez y la adolescencia, y les comentaba hace un momento de la importancia de hacer la prevención y la promoción, también hay que saber qué decir en estos grupos de edad, porque no es lo mismo hablar de tipos de drogas, que los estándares lo tienen prohibidísimo, a hablar de la identificación y el manejo de las emociones, porque partiendo desde este punto es que si un niño o niña o adolescente no identifica esas emociones, difícilmente va a poder manejarlas y ahí es donde empieza la problemática del consumo de sustancias o cualquier otra conducta de riesgo. Aparte, quiero retomar el estándar internacional de promoción de la salud de la Organización de las Naciones Unidas, que ahí maneja muy claro qué hacer y cómo hacer en los diferentes grupos de edad y maneja desde las etapas tempranas hasta la edad adulta y es clarísimo donde menciona cada una de las acciones que podemos hacer, además de que involucra también la escuela, la comunidad y la familia. Esto es una herramienta de la que nosotros nos apoyamos mucho y más bien las normas internacionales de tratamiento también de las Naciones Unidas, que también habla mucho bueno, más bien maneja ahí lo que es toda la intervención breve desde la detección. Y con estos dos documentos, considero que vamos a poder más bien crear planes y programas de atención, porque trabajo social no es nada más la prevención ni la atención clínica, sino que trabajo social también es investigación. Trabajo social, somos líderes en muchas áreas y aparte también formamos parte de diferentes equipos internacionales. Entonces, em, trabajo social es como la parte transversal desde todo el proceso que lleva una persona con o sin o consumo de sustancias hasta la que tiene el consumo y el seguimiento. Y cuando digo de
de sin consumo es de que hay que prevenir y hay que intervenir antes de que tengan un consumo problemático. Interesantísimo, Gabriela. Y sumando a todo lo que estuvimos conversando hoy y lo que decía Federico al comienzo, me quedé pensando en otros tipos de adicciones y de consumos problemáticos, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser hoy en día entre los jóvenes algunas redes de, bueno, subir contenido, imitar desafíos, determinadas cosas. ¿Cómo influye? A ver, Victoria, voy contigo por una cuestión de que estamos haciendo así como una ronda, pero quien quiera contestar antes de las conclusiones, ¿cómo influye hoy en día entonces el papel de la tecnología, de las redes sociales, de tanta exposición desde edades tan tempranas, ya que hablábamos de edades, en futuros consumos problemáticos? Yo creo que ahí es importante mencionar lo que tiene que ver con el sentido del consumo, ¿no? Que a veces es como quizás el mayor desafío, porque el sentido del consumo problemático es subjetivo en cada persona, digo, en cada población, en cada territorio, y tiene que ver con esta trama también territorial y comunitaria donde está inmersa la persona. Obviamente que podemos ir desde lo macro hasta lo más micro, pero muchas veces tiene que ver con este sentido de poder identificarse y de pertenencia, ¿no? Hablamos de niños que desde muy temprana edad están expuestas a pantallas y ahí hay cuestiones estructurales, digo, ¿no? De la estructura del psiquismo de las personas que se pone en juego desde el lenguaje, desde la mirada, desde el afecto, digo, y todas esas cuestiones también van influyendo en, bueno, cómo esto se va a desarrollar en una persona adulta, digo, porque no lo sabemos, digo, empezamos como a pesquisar algunos síntomas que empiezan a ser evidentes, pero, ¿no? Esto nos da la sensación, y creo que hay datos sobre esto también, por algo la advertencia también de la OMS en términos del uso de las pantallas y todo, que nos está hablando de, bueno, las niñeces, las adolescencias están en riesgo, ¿no? Al uso tan excesivo de las pantallas. Y creo que ahí sí es fundamental también, digo, que nosotros como adultos, adultas, podamos también tomar esa responsabilidad de cuidado, teniendo en cuenta desde la prevención cómo abordamos, cómo empezamos a trabajar estas cuestiones con la población de niñeces. Scarlett, te doy la palabra y después de eso empiezo con una pequeña ronda de conclusiones. Perfecto. Sí, bueno, como es de conocimiento, el problema de consumo de sustancias no es un hecho aislado, sino viene de una pauta transgeneracional de muchas generaciones anteriores, ¿cierto? Y claro, acá vemos el uso de pantalla, que conocemos que los chicos están irritables, tienen problemas con conciliación del sueño, la afecta en cuanto al académico, en la concentración. Pero por el otro polo, que también se está viendo el coletazo del uso de pantalla no supervisado en los niños, son las pérdidas de espacio de vinculación en el hogar. El hecho de cosas simples, el día a día cotidiano, almorzar juntos, tomar once, cena, que el chico llegue al colegio y la mamá le pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Con qué te juntaste? Y lo otro también de la no supervisión. Que requiere también el uso de pantalla y los chicos, igual los chicos están en el riesgo de hablar con extraños, también está esto de la inteligencia artificial, que un adulto se puede hacer pasar por un niño, adolescente, el intercambio también de material, de fotografía, de connotación sexual y que también qué puede ser el intercambio de eso, algún consumo de sustancia, qué sé yo. Pero el tema del uso de pantalla, redes sociales excesivas, está generando también este polo en la dinámica familiar que se van distanciando. Ya no tenemos como lo típico año atrás, que la familia sentada en la mesa hablando cosas muy cotidianas el día a día. Qué interesante y qué nostalgia a veces esto de la mesa, de espacios familiares, que sin duda
van cambiando y son, como siempre uno dice, otros tiempos y estamos acostumbrados todos a otro ritmo, pero qué importancia poder valorar estos espacios del intercambio interpersonal, del persona a persona, de poder tomarnos unos minutos, de poder vivenciar en el otro cómo se pone su rostro, cómo te lo cuenta, si está angustiado, si no, ¿no? Digo, y las pantallas nos median tanto, los mensajes por WhatsApp y demás, que vamos perdiendo esa capacidad incluso de lectura en el día a día de cómo se encuentra el otro. Empezamos con unas pequeñas ronditas de conclusiones, apelando al nivel de síntesis de cada una para terminar un poco como resumiendo lo que quieran dejar dicho del programa de hoy o quizás temas a seguir trabajando. Eva, ¿te parece que comienzo contigo esta ronda? Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este tiempo pues hemos demostrado el papel referente del trabajador social en el ámbito de las adicciones, en todos sus niveles y en todos sus diferentes tipos de intervención. Y yo creo que el reto fundamental futuro es la intervención en las adicciones sin sustancias, ¿no? Ya no solo como adicción sin sustancia, todo lo que estamos hablando, ya han dicho las compañeras, en materia de pantallas, redes, e incluso también el saber que las redes y esas pantallas son utilizadas y serán utilizadas por los jóvenes, ese uso responsable, incluso que sea una estrategia preventiva, también como una manera de poner imágenes de comportamientos saludables, ¿no? Ese es nuestro reto. Gracias, Eva. Gabriela, voy contigo si te parece. Y a mí me gustaría concluir invitándoles a la capacitación y a la formación desde las neurociencias, porque esta es definitivamente la base para poder identificar y saber qué, cómo, dónde y cuándo dar tratamiento, intervenciones breves, hacer promoción a los diferentes grupos de edad. Gracias, Gabriela. Victoria, voy contigo. Bueno, ahí creo que me sumo un poco a lo que dicen las compañeras y fundamental pensarnos, ¿no? Como seres sociales, digo, el lazo social es necesario, es constitutivo de todas las personas y creo que ese es el desafío en un contexto donde hay, ¿no? Mucha soledad y los problemas parecieran tornarse individuales. Bueno, me parece que hay algo ahí de lo que podemos seguir aportando, construyendo y problematizando que tiene que ver con lo colectivo. Gracias, Victoria. Scarlett. Sí, yo me quedo con la importancia de generar y ganar de espacios de diálogo, como este, como ha podido ser esta instancia, de poder también contribuir más a la academia desde la investigación en sí, de realzar nuestro rol como trabajadores sociales y nuestro rol como trabajador social clínico, la importancia de nuestras intervenciones, de nuestro rol clínico, de gestores, del trabajo interdisciplinario y que nosotros no vemos en sí solo a un paciente, sino que abordamos también desde este análisis de determinantes sociales, trabajamos con las familias, como en las comunidades, vivo con eso de realzar nuestro rol como profesional. Gracias, Scarlett. Fede, cierro contigo y las conclusiones de lo conversado en esta interesantísima charla del día de hoy. Sí, la verdad que unos aportes impresionantes, muy, muy ricos. No, y me quería quedar con un poco la importancia de los territorios en los abordajes de los consumos problemáticos, ¿no? Y de las estrategias territoriales y comunitarias, porque creo que las respuestas, si se me permite el término, más efectivas suelen constituirse desde las comunidades, clubes, escuelas, organizaciones barriales, centros de salud, en esos encuentros con el otro, ¿no? Con ese otro, con esa otra, que transita por estas situaciones y también hasta desde las universidades pueden constituirse en redes de cuidado. Gracias. Bien. Qué interesante todo lo que hemos
conversado hoy. Me llevo sin duda, como decía Eva, la resignificación del rol del trabajador social en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, en la mayoría de las etapas de esta problemática que tratamos hoy, y con esto último que fuimos esbozando, ¿no? De la importancia de volver a espacios de presencialidad, de volver a espacios, estar presentes en el día a día del otro, de los otros, de nosotros mismos, de cada uno, de nuestras familias, por empezar, y así con este pequeño granito de arena donde cada uno habita, ir transmitiendo eso, ¿no? Volver a la presencialidad y a un vínculo genuino y de atención y de escucha que es muy importante en la sociedad que hoy estamos inmersos. Muchísimas gracias, aprendí muchísimo con cada una de las intervenciones de ustedes hoy. Sin duda estoy segura que nuestros oyentes también lo han disfrutado, y sin duda nuestros futuros trabajadores sociales y los docentes de la casa también, y de todos aquellos que nos escuchen a través de las redes y del programa. Así que muchísimas gracias, un placer para mí haberlos tenido. Federico Campos, muchísimas gracias. Victoria Paz desde Argentina, Blanca Gabriela López Maciel desde México, Scarlett Foreman Higuera desde Chile y Eva María Picado Valverde desde España. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a todas por estar, gracias a todo el equipo de integrados, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios e Innovación que hace posible este espacio del programa hace ya 15 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien temprano y en otras conversaciones integradas. Chao, buena vida para todos, gracias.